El día de hoy vamos a estar transmitiendo la sesión número 17 del Discipulado A. Y bueno, si llegaste hasta aquí, pues quiere decir que te puedes sentir afortunado. Has pasado por lo menos 16 sesiones en este Discipulado A. Entonces me gustaría que ahí donde te encuentres pudieras inclinar tu rostro y pudiéramos hacer esta oración antes de terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por lo bueno que tú has sido y te pedimos que tú nos sigas, Señor, moldeando, que nos sigas edificando y que tu Espíritu Santo cada día nos redarguya, nos pueda convencer de justicia, Señor. Te amamos, te bendecimos y toma este tiempo para que podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando ya del cierre, de la culminación, y sería bueno que si tú estás siguiendo estas transmisiones pudieras tener el manual del Discipulado A. Entonces déjanos por ahí un mensaje y con gusto te lo hacemos llegar. Entonces estoy en el manual en la sesión número 17 y bueno, la introducción tiene que ver con cuál es el propósito de una herencia. Ahora, el tema de la sesión 17, si tú le quieres poner un nombre o estás tomando notas, es mi nuevo estado. Tú y yo tenemos un nuevo estado por medio de la obra de Jesús. Entonces vamos a hablar acerca del propósito de una herencia. Entonces, ¿qué es una herencia? Tú tienes que entender que una herencia es disfrutar del trabajo de alguien más. Nadie produce su propia herencia. Una herencia es algo que nos ha sido dado, algo que nos ha sido entregado y que tú y yo podemos disfrutar. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de una herencia? Porque básicamente lo que Dios hace por la humanidad para acercarse, para bendecirlo, para restaurarlo, lo hace a través de una herencia. O en otras palabras, toda la obra de Jesús, todos sus méritos, todos sus logros, todo lo que Él alcanzó en la cruz por causa de su obediencia, nos ha sido entregado o nos ha sido dado. De manera que tú y yo no tenemos que estar produciendo este nuevo estado, o tú y yo no tenemos que estar produciendo las consecuencias que Jesús logró en la cruz. Entonces, ¿por qué es importante una herencia? Mira, hay dos razones. Número uno, la herencia nos provee recursos para poder afrontar la vida. Cuando tú y yo tenemos recursos, cuando tú y yo tenemos esta herencia, nuestra actitud es distinta a que si no tenemos estos recursos o esta herencia. La vida está diseñada para que se pueda afrontar con recursos. Ahora, estos recursos han sido dados a nosotros los creyentes a través de la obra de Jesús. De manera que tú y yo podemos estar confiados y podemos descansar, podemos vivir un estilo de vida donde confiamos y dependemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. El segundo propósito o la segunda razón del por qué es importante hablar acerca de una herencia es porque no solamente Dios nos ha dado una herencia, sino que también Dios nos ha dado o nos ha capacitado, nos ha habilitado para que tú y yo podamos multiplicar esta herencia que nos ha sido dada. Si tú recuerdas en alguno de los evangelios, Jesús pone la parábola de los talentos. Y básicamente lo que esta parábola nos enseña es que tenemos la capacidad de multiplicar lo que el Señor nos ha dado. Ahora, si tú tienes esta gran herencia y solamente la guardas o la escondes pensando que como Dios es un Dios malo o que como Dios es un Dios injusto, entonces lo único que vas a hacer es resguardar esta herencia para que cuando te pida cuentas, entregues esta herencia. Pero básicamente lo que dice la parábola es que necesitamos hacer, producir o multiplicar la herencia que nos ha sido dada. Ahora tú preguntarás, ¿cómo puede ser posible que yo pueda multiplicar esta herencia? Lo que tú tienes que saber o lo que tú tienes que entender es que nosotros hablamos por lo menos de 3 herencias. La primera herencia tiene que ver con lo que nosotros somos o lo que Jesús logró en la cruz
establece el ser, y a eso le llamamos la primera herencia. Pero hay una segunda dimensión de esta herencia que tiene que ver con lo que tú y yo tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos a través de Jesús? Tenemos autoridad y tenemos poder. Entonces la primera herencia establece lo que yo soy, la segunda herencia establece lo que yo tengo, pero hay un tercer nivel o un tercer entendimiento de esta herencia y tiene que ver con lo que tú y yo hacemos. Somos, tenemos y hacemos. Y es en este nivel o es en esta dimensión donde tú y yo podemos multiplicar esta herencia. Porque la primera parte de la herencia, que es el ser, no nos corresponde a nosotros ampliarla o transformarla, puesto que esto le corresponde única y exclusivamente a Jesús. En el mismo sentido, la segunda parte de la herencia, que es lo que nosotros tenemos, le corresponde a Jesús. Él logró esta herencia, Él logró todo este legado. Pero cuando tú y yo entendemos esta primera parte de la herencia, entonces estamos listos para producir, porque en este nivel o en este tercer nivel de la herencia, tú y yo hacemos. No solamente somos, no solamente tenemos, pero ahora tú y yo estamos haciendo, o dicho de otra manera, tú y yo estamos produciendo. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios está poniendo una naturaleza productiva, una naturaleza que multiplica, o básicamente una naturaleza que va creciendo, que permite que Adán pueda extenderse, pueda expandirse, pueda gobernar, pueda sojuzgar, pueda enseñorear, o básicamente tiene que multiplicar, tiene que extender, tiene que conquistar, tiene que fructificar. De la misma manera, tú y yo tenemos esta herencia, o este tercer entendimiento, o esta tercera herencia tiene que ver con lo que tú y yo hacemos. De manera que Dios ha puesto una naturaleza productiva, una naturaleza que multiplica, una naturaleza que puede sojuzgar, que puede señorear, que puede cumplir un mandato de dominio. De manera que no podemos conformarnos con lo que estamos haciendo. Si tú ya estás haciendo algo, si tú ya estás sirviendo, si tú ya estás conquistando algo, qué bueno, te felicito, pero lo que te quiero decir es que tenemos el potencial de seguir extendiendo esta herencia. O es en este nivel de herencia donde tú y yo podemos asociarnos con nuestro Señor y poder extender o multiplicar o hacer más grande el legado que Él nos ha dado. El Evangelio de Juan dice que nosotros haremos cosas más grandes, o las obras que haremos serán aún mayores que las que hizo Jesús. Eso suena como muy irreverente, porque tú estarías pensando, ¿quién puede hacer algo más grande que el sacrificio en la cruz? ¿Quién puede hacer algo más grande que perdonar pecados? Pero quiero decirte lo siguiente, el Evangelio de Juan se está refiriendo justamente a este nivel de herencia, donde tú y yo ya estamos calificados, ya estamos habilitados con lo que somos y con lo que tenemos, y ahora, por causa de lo que hacemos, podemos establecer obras mayores o cosas más grandes. De manera que el mismo Jesús dice que en el reino de los cielos, el más pequeño o de los más rangos más bajos son como en Juan el Bautista. Entonces imagínate, el nivel es de Juan el Bautista hacia arriba. Ahora, no te sientas menos o no te sientas imposibilitado, pero si el Señor dijo que nosotros lo podemos hacer, tiene que ser una realidad. Tiene que ser cierto, de manera que cuando nosotros empezamos a usar esta herencia y la empezamos a multiplicar, la empezamos a compartir, la empezamos a extender, entonces cosas mayores están sucediendo. Entonces realmente estamos estableciendo lo que Dios quiere para esta generación. Entonces, ¿por qué es tan importante una herencia? Porque una herencia, número uno, me da los recursos para afrontar la vida, pero número dos, junto con la herencia viene una habilidad o viene una capacidad para multiplicar esta herencia, para agrandar esta herencia que tiene que ver con lo que tú y yo hacemos. Ahora me gustaría que me acompañaras ahí al manual, y si no lo tienes te digo cuál es el siguiente punto, y es algo que hemos aprendido como un principio fundamental, y es que todo comportamiento es el resultado de identidad.
lo vuelvo a repetir, todo comportamiento es resultado de identidad. Seguramente que tú, si estás casado, no fuiste a la escuela de matrimonios o no fuiste a la escuela de esposos. Seguramente que si tú tienes hijos, lo más probable es que no fuiste a la escuela para ser padre, o si eres mamá, no fuiste a la escuela para ser mamá. Entonces, ¿cómo es que aprendiste a ser mamá? ¿O cómo es que aprendiste a ser esposo? La razón es muy sencilla. Cuando tú entendiste que eras un esposo o que eras un padre, empezaste a actuar como tal. Porque nuestro comportamiento es el resultado de lo que nosotros asumimos como identidad, lo que nosotros somos. De manera que cuando tú y yo asumimos y creemos y entendemos que somos hijos de Dios, que somos realmente sus herederos, que estamos calificados, que estamos habilitados para poseer lo que el Señor nos ha dado, en esa misma dimensión empezamos a caminar y las cosas empiezan a suceder. Proverbios, me parece que la cita es 23:7, dice: ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. O en otras palabras, lo que él concluye acerca de él mismo se convierte en su realidad. Se convierte en lo que él va a producir o lo que él va a hacer. Por eso es tan importante que tú escuches este discipulado 1, 2 y más veces, porque los conceptos que aquí te hemos compartido forman esta identidad, forman este entendimiento de saber y de entender que tú eres calificado, que tú estás apto, que no hay nada ni nadie que te pueda señalar o acusar delante de Dios, porque el mismo Dios tomó forma humana y cumplió la ley, obedeció, vino a la cruz, murió, resucitó y regresó nuevamente al cielo, para que tú y yo pudiéramos entender que Dios está tan comprometido con la humanidad que cuando tuvo que venir y descender y hacer todo lo que te platiqué, Él lo hizo y no se guardó nada, porque la Biblia dice que cuando nosotros éramos pecadores, aún estando en nuestro pecado, Dios con todo eso envió a su Hijo a morir por nosotros, y Romanos dice: y ahora estando ya justificados por la obra de Jesús, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Por lo tanto, necesitamos meter estos conceptos en nuestro espíritu. Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Tú y yo tenemos un destino glorioso. Entonces nuestro comportamiento es el resultado de lo que tú y yo concluimos que somos. Si recordarás el pasaje de Números 13, hay 12 príncipes de cada tribu y estos tenían que ir a recorrer y a reconocer la tierra, que es sinónimo de su herencia. Ellos tenían que revisar, y una vez que ellos vieran la herencia tenían que regresar y dar cuentas a Moisés. Pero resulta que en Números 13 dice que 10 de ellos, de 12, 10 de ellos dicen: nosotros, a nuestros ojos, a nuestro parecer, según nuestra conclusión, nos veíamos como langostas, y así mismo nos percibían los demás. ¿Qué quiere decir esto? En la manera en que tú te percibes, en la manera que tú concluyes acerca de ti, eso es lo que reflejas hacia los demás. Así que si tú estás concluyendo que eres un pecador y que eres un mediocre, eso es lo que los demás van a decir acerca de ti. Ahora, cuando tú empiezas a confesar que eres justo, que eres perdonado, que hay un poder y una autoridad que Dios ha puesto en tu vida, eso empiezas a transmitir a los demás. Ahora, no quiero decir que tengas que esperar una buena opinión acerca de los demás, pero lo que es cierto es que la medida en que tú te percibes es en la medida en que nosotros te percibimos. Todo comportamiento es el resultado de entender quién soy. Cuando tú entiendes que estás calificado, que estás perdonado, que tienes esta naturaleza nueva, entonces tu comportamiento cambia. Si tú solamente te estás llenando de reglas, te estás llenando de conceptos, te estás llenando
de mandamientos para poder cambiar desde afuera hacia adentro, estás equivocado. El mensaje que nosotros compartimos es tan poderoso porque te cambia desde el interior, desde lo que tú percibes que eres o desde tu identidad. Y una vez que transformas tu ser, entonces las cosas exteriores empiezan a darse como una consecuencia. Si nada más estás esforzándote por querer cambiar, esforzándote por portarte bien, esforzándote por servir a Dios y por ser tomado por Él para que seas usado, estás equivocado. Has concluido mal. Necesitas entender que el propósito de la obra de Jesús es que tú seas conocido por el Señor, es que tú te conozcas en Él, es que tú puedas mirarte a través de los ojos del Señor y decir, ahora me veo distinto, me veo como un hijo. Por lo tanto, mi comportamiento va a ser el comportamiento de un hijo. Amén. No me quiero extender mucho, pero el siguiente punto tiene que ver con que recursos nos dan confianza. Si tú y yo tenemos recursos, nuestra actitud va a ser totalmente diferente de aquellas personas que no tienen recursos. Piensa en el siguiente ejemplo. Si de pronto tú vas al centro comercial y traes dinero en la bolsa, traes a lo mejor lo del aguinaldo o lo que ahorraste en un año y andas paseando y viendo las vitrinas y los aparadores, seguramente tu actitud es diferente a que si de pronto vas al mismo centro comercial, pero si no traes ni un peso en la bolsa. Cuando tú traes recursos, tú sabes y entiendes que todo está disponible y que si tú quieres comprar algo, lo puedes tener. Ahora, si no tienes recursos, seguramente tu conclusión será que algún día, que a la siguiente, que hoy no pudiste, pero que mañana regresas. Y entonces, cuando nosotros tenemos recursos, podemos afrontar la vida con confianza o podemos estar seguros. Podemos entender que nuestras posibilidades son mayores. Entre más recursos tengo, mis posibilidades se empiezan a ampliar. Pero de pronto, si mis recursos son limitados o son pocos, mis posibilidades son menores. Lo que te quiero decir es que lo que Jesús hizo por nosotros es como si alguien hubiese depositado recursos a nuestra cuenta. Tenemos una cuenta llena a través de la obra de Jesús. Entonces podemos estar confiados y podemos vivir experimentando posibilidades infinitas. Porque estos recursos me permiten establecer lo que el Señor quiere que yo establezca. Me permiten poseer lo que el Señor quiere que yo posea. En otras palabras, la vida es diferente cuando tenemos recursos. Ahora, si tú no tienes recursos, si tú te estás sintiendo que te falta o de pronto has entrado en una pobreza espiritual donde piensas o has concluido que Dios está enojado contigo, que Dios cerró el cielo, que Dios te está castigando, necesitas arrepentirte. Necesitas pedirle perdón al Señor y regresar a Él, entender que en su corazón de Padre su deseo es dar, su deseo es proveer, su deseo es que tengamos estos recursos para que nuestra vida sea distinta, para que podamos vivir un estilo de vida que sin estos recursos jamás habríamos tenido. La obra de Jesús es tan grande que si la quisiéramos comparar con riqueza material, por ejemplo, nos han enseñado este ejemplo, pero de pronto si uno de los millonarios más grandes de México, del mundo, quisieran adoptarte, quisieran tomarte, quisieran que tú fueras su hijo, seguramente que si tú piensas en sus recursos, en lo mucho que él tiene, en las empresas, en las cuentas de banco, en las propiedades, seguramente tu actitud sería diferente. Inclusive cambiarías quizás tu postura de caminar. De pronto como que toda la inseguridad se va, de pronto como que todos los temores se disipan. ¿Cuál es la razón? Porque estás pensando en los recursos, estás pensando en lo que este hombre tiene. En el mismo sentido, cuando tú empiezas a mirar los recursos del Padre a través de la obra de Jesús, cuando tú empiezas a ver su bolsillo y no tu bolsillo, cuando tú empiezas a ver el poder que Él ha derramado en tu vida, la autoridad que Él ha puesto en tu vida, entonces empiezas a afrontar esta vida con confianza.
porque sabes que tienes un cielo abierto, porque sabes que tienes una herencia que está a tu favor. Necesitas experimentar este nivel donde todo está a tu favor, donde recursos están puestos en ti, donde la bendición de Dios te alcanza, te persigue y te alcanza. Voy a pasarme al siguiente punto y voy a hacer un resumen. Número 1, todo comportamiento es resultado de identidad. Número 2, recursos definen mi actitud o me dan confianza en la vida. Pero número 3, y ya lo mencioné un poco, adopción redefine mi vida. Lo vuelvo a decir, adopción redefine mi vida. ¿Qué tiene que ver esto de la adopción? Me gustaría que me pudieras acompañar en unos momentos a las escrituras, pero voy a tratar de plantearlo de esta manera, a ver si lo logras captar. Actualmente, si tú quieres adoptar un hijo, una niña o un niño, y tú cubres los requisitos legales como padre, como persona que va a adoptar, pues simplemente tú tienes que ir a alguna institución, algún lugar donde den a los niños en adopción, y entonces tú llegas, de pronto te presentan a los niños, probablemente los puedas ver en el patio, probablemente los puedas ver por un cristal, y entonces te dicen, mira, estos son los niños que están pues disponibles, estos son los niños que pueden ser adoptados. Y de pronto tú ves ahí a los niños jugando, tú ves a los niños que están allí y seguramente que si ellos se dan cuenta que tú quieres adoptar o que tú quieres llevarte a alguno de los pequeños, pues seguramente empieza la alegría y algunos levantan su mano y algunos se acercan y ellos en su interior quieren ser tomados en cuenta, quieren ser adoptados. Ahora te quiero decir lo siguiente, no está en los niños el poder ser adoptado. La decisión, la voluntad, el querer está en el padre, está en el matrimonio, está en la pareja que quiere dar la adopción. O dicho de otra manera, la adopción tiene que ver con aquel que adopta. La adopción no tiene que ver nada con el que es adoptado, tiene que ver con aquel que adopta. El que adopta puede decir, este sí, este no. Prefiero este en lugar de aquel. Ahora, este ejemplo, ¿qué nos ilustra? Nos ilustra que en el mismo sentido, cuando la Biblia habla de que somos adoptados por parte del Señor, por parte de Dios, piensa en este mismo ejemplo. Seguramente tú pudiste haber estado levantando tu mano, yo, Señor, yo quiero ser tomado en cuenta. Pero está en la voluntad del Señor el decir, ¿sabes qué? Te voy a adoptar como hijo mío, te voy a adoptar para que formes parte de mi familia. O dicho de otra manera, el amor de Dios ha sido tan grande que Él ha decidido adoptarnos. Él ha decidido tomarnos como sus hijos. Entonces me gustaría que me acompañaras al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y es un versículo, o son algunos versículos conocidos. Versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O lo que está diciendo el versículo 13 es que no hay mérito humano. No podemos hacer mucho para que el Señor nos tome en cuenta. Él ha decidido tomarnos en cuenta. Él ha decidido tomarnos para sí. De la misma manera como en el ejemplo que te estoy planteando, los niños pueden estar gritando, pueden estar haciendo sus mejores gracias, pueden estar brincando, pueden estar inclusive llorando para que los lleves contigo. En el mismo sentido, el Evangelio dice que no depende de voluntad de hombre o no depende de esfuerzo humano. Realmente depende de la voluntad de Dios, de su amor, de decir, te tomo.
Ahora Dios nos ha dado un espíritu de adopción, nos ha hecho entender por el Espíritu Santo que Él nos ha tomado como sus hijos. Y podemos estar confiados porque cuando nosotros entendemos quién es nuestro papá, cuando nosotros entendemos quién es aquel que nos ha tomado como sus hijos, podemos estar confiados, podemos estar agradecidos y podemos vivir una vida distinta, porque hemos entendido que ha sido el amor del Padre, no nuestras fuerzas, no nuestras habilidades, no nuestras competencias, sino ha sido su gracia, ha sido su elección soberana, ha sido Él el que, como dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido y nos ha tomado. Así que si tú estás escuchando este mensaje y de pronto te has sentido indigno, te has sentido que no mereces este amor, que no mereces esta adopción, que no mereces ser tomado en cuenta, necesitas arrepentirte, porque no hay nada que tú puedas hacer en tus fuerzas, en tu ser, en tu carne, en tu mérito, para que puedas agradar al Señor. La verdad es que Él se ha agradado tanto que ha decidido tomarte y adoptarte y hacerte miembro de su familia, hacerte miembro de sus hijos. Y si somos sus hijos, somos también sus herederos. Entonces, cuando tú y yo empezamos a afrontar esta vida, empezamos a establecer algo en el reino, empezamos a abrir un negocio, empezamos a ir por algo mejor en nuestro trabajo, tenemos que entender que tenemos el respaldo de nuestro papá. Tenemos que entender que ha sido el Señor el que nos ha tomado, en que somos afortunados porque quizás hay miles o tristemente millones de personas que siguen queriendo ser tomados en cuenta, pero lo que te quiero decir es esto: el Señor ya puso sus ojos en ti, el Señor ya te ha tomado, inclusive la Biblia dice te ha llamado por tu nombre. Necesitas cambiar tu entendimiento y saber que tú no puedes hacer nada por acercarte al Señor. El Señor se acercó a ti, el Señor te buscó primeramente a ti y te encontró. Me toca responder a este llamado, me toca concluir correctamente y decir: Señor, soy tu hijo, tú me has tomado, me tomo de la obra de Jesús y empiezo a vivir una vida como tú quieres que viva, empiezo a vivir en un estado de bendición donde tú estás. Amén. Vamos al cuarto punto y ya casi estamos cerrando. Estoy haciendo como un resumen de todo lo que yo te estuve compartiendo en estas sesiones. De todos modos, si tienes alguna duda, me gustaría que me escribieras, que hubiera alguna interacción. Y el punto siguiente tiene que ver con las ofrendas y el holocausto quemado. Entonces, para introducir este punto, me gustaría hacer esta pregunta que hacemos comúnmente en este discipulado. Y voy a plantear esta escena o este panorama. Imagínate que de pronto eres un creyente o un cristiano del primer siglo. A lo mejor han pasado 2 o 3 o quizás 5 años de que Jesús regresó al cielo. Y de pronto tú estás formando parte de la iglesia que están haciendo. Ahora, necesitas saber que para este periodo del que te estoy hablando, solamente existe el Antiguo Testamento, existen los Salmos, existen los profetas, existe la ley de Moisés. Y el Nuevo Testamento no existe porque todavía no se ha escrito, todavía quizás ni el mismo apóstol Pablo se ha convertido, quizás es un perseguidor de la iglesia en este momento. Pero de pronto tú tienes la encomienda o la comisión de parte del Señor de ir y de anunciar este mensaje, de predicar este evangelio. Así que si tú tuvieras que hablar acerca de la obra de Jesús, y esta es la pregunta: ¿qué porciones de las Escrituras utilizarías para hablar acerca de la obra de Jesús? Seguramente estás pensando en los Salmos, seguramente estás pensando en el profeta Isaías, seguramente por allí recurres a alguna parte de la ley y está bien. Ahora te quiero decir cuál es mi respuesta. Si de pronto yo tuviera que hablar acerca de la obra de Jesús y no tuviera los evangelios, no tuviera las cartas, no tuviera el Apocalipsis mismo, yo utilizaría Levíticos en sus primeros capítulos.
Ahora, los primeros capítulos de Levítico, si tú lo lees con calma, están hablando de 4 ofrendas y de un holocausto quemado. 4 ofrendas y un holocausto quemado. ¿Qué tienen que ver estas ofrendas y este holocausto quemado con la obra de Jesús? Pues lo que tiene que ver es que estas ofrendas y este holocausto son un anuncio profético de la obra de Jesús. O lo que están enseñando son verdades proféticas acerca de lo que Jesús iba a establecer en la tierra. Ahora voy a mencionar estas ofrendas, pero necesitas leer, necesitas buscar en oración al Señor para poder concluir esto que estoy yo concluyendo. Una de las ofrendas, por ejemplo, estaba representada por un toro. Imagínate, una bestia, un toro, toda su fuerza, toda su bravura. Y de pronto decía que este tipo de ofrenda era llevada y representada por un toro. Ahora imagínate, si tú como humano, como hombre, tuvieras que estar llevando un toro, seguramente pedirías ayuda o quizás hasta tendrías miedo de jalar el propio toro. Ahora, cuando este toro llegaba al altar de los sacrificios, al lugar donde iba a ser la ofrenda, seguramente lo amarraban, seguramente entre varios sacerdotes lo sujetaban. Pero piensa en el toro está moviéndose, el toro está luchando, el toro no quiere ser sacrificado, el toro quiere escaparse. Ahora esta ofrenda lo que representa es acerca de la carnalidad. ¿Qué es la carnalidad? La carnalidad es esta tendencia que tenemos a seguir pecando. Y está representada en Levíticos como un toro con toda su fuerza. Y la carne realmente es fuerte, es una tendencia muy grande. Ahora, cuando tú piensas en este toro, de pronto ya está amarrado, toman el cuchillo o la parte con lo que lo van a sacrificar, la daga, y de pronto la encajan en alguna parte del toro. Minutos después de que él recibió esta punzada, el toro está muerto. Y te pregunto lo siguiente, ¿dónde queda la fuerza del toro? ¿Dónde queda el poder del toro? ¿Dónde queda su bravura? ¿Dónde queda todo lo que él representaba? La verdad es que en este momento él está muerto. Lo que dice Levíticos en el ejemplo que te acabo de explicar o de comentar, tiene que ver con las doctrinas que yo te he estado hablando. La doctrina 2 o la segunda doctrina establece la carnalidad y está representada en Levítico. Así que si tú sigues leyendo Levíticos en sus primeros capítulos, vas a encontrar también la ofrenda que tiene que ver con el perdón de los pecados. Vas a encontrar también la ofrenda de paz que tiene que ver con la justicia de Dios. Vas a darte cuenta que estas ofrendas, a pesar de que eran cosas rituales que los israelitas hacían año con año, realmente lo que están simbolizando, lo que están anunciando proféticamente, son los méritos de Jesús. Pero de pronto hay una siguiente ofrenda que son granos y que está representada por cereales y granos. De manera que los israelitas, cuando presentaban esta ofrenda, lo que traían no eran animales, sino eran granos, era el fruto de su trabajo en el campo. O lo que quiero que entiendas es que esta ofrenda representa lo que tú estás produciendo porque tienes un estado. Necesitas entender que si el estado de Jesús está puesto en tu vida y tú estás confiado y tú estás creyendo en lo que Jesús hizo por ti, en el mismo sentido necesitas empezar a producir, no porque sea un deber, sino porque es tu naturaleza. Dios ha puesto su naturaleza productiva en nosotros. Entonces lo natural es producir, lo natural es presentarnos con estos granos y decir, Señor, hoy mi cosecha en este año, en esta temporada es esta. Y seguramente la siguiente temporada o el siguiente año, cuando te presentes nuevamente delante del Señor, podrás traer nuevamente ofrenda de granos y decir, aquí está, Señor, mi ofrenda de granos. Estoy produciendo porque tengo un estado, porque entiendo que las otras 3 ofrendas me pusieron en un estado donde estoy calificado. Me regresaron a la imagen de Dios. Por lo tanto, con esta ofrenda te puedo decir, Señor, que estoy haciendo cosas, que estoy multiplicando lo que me has dado, que estoy estableciendo algo en mi iglesia, que estoy estableciendo algo en mi trabajo, que estoy estableciendo algo en esta sociedad.
Ahora, la quinta ofrenda tiene que ver con un holocausto quemado y es muy diferente a las 4 anteriores. En este holocausto quemado, realmente el israelita tenía que llevar una víctima, un animal, y ofrecerla al sacerdote. Y esta víctima, este holocausto, tenía que consumirse por el fuego, tenía que ser quemado totalmente, tenía que ser pasado por el fuego. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Hay un nivel que es donde tú y yo nos tenemos que presentar como un sacrificio vivo y tenemos que ser consumidos en este fuego. Lo voy a tratar de explicar de esta manera. Pero Jesús de pronto está empezando su ministerio, tiene más o menos como 30 años, es bautizado en el Jordán, de pronto empieza a llamar a sus discípulos, de pronto lo vemos predicando en las sinagogas el mensaje del reino. De pronto vemos que la Biblia registra que hay milagros, que hay multitudes que lo empiezan a seguir, que inclusive griegos y personas de otras naciones venían por la fama y empezaba el Señor a hacer cosas grandes en Israel, de manera que la gente misma decía, es que nunca hemos visto tal cosa en Israel, nunca nada parecido hemos visto. Lo que te quiero decir es que Jesús tiene el estado de ser el Hijo de Dios, tiene el estado donde nunca ha pecado, donde los cielos están abiertos y donde Él tiene la misma naturaleza del Padre. Por eso Él dice, el Padre y yo somos uno. Ahora Jesús está produciendo un ministerio victorioso. El primer año está levantando a los 12, el primer año está alimentando las multitudes, pero seguramente el segundo año está caminando en el agua, está resucitando muertos, está sanando. Y si nosotros seguimos esta tendencia, seguramente que si Jesús hubiera ejercido el ministerio 10 años más, seguramente hubiera llegado a las naciones vecinas, hubiera establecido otras iglesias, otros discípulos. Básicamente lo que Él está haciendo es mostrar la naturaleza productiva de Dios. Él está haciendo lo que Él ve hacer del Padre. Él está estableciendo el reino de los cielos en la tierra, porque tiene este estado, pero porque también entiende que hay una ofrenda de granos que Él está presentando a su Padre y tiene que ver con lo que Él está haciendo en su ministerio. Ahora este ministerio es muy exitoso, es muy grande, seguramente nadie o pocos predicadores pueden decir que tienen un ministerio parecido al de Jesús, me refiero en cuanto a todas las cosas que hizo en tan poco tiempo. Sin embargo, vemos que Jesús tiene un propósito por cumplir y de pronto está en el huerto orando, sabiendo que su hora de ir a la cruz está próxima. Y escuchamos una oración más o menos así donde dice, Padre, si se puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y justamente este es el corazón del holocausto quemado, entender que tenemos un estado, entender que ya somos productivos. Y hay un momento en donde tenemos que ceder y decirle, Señor, estoy calificado, estoy produciendo, tengo un bonito ministerio, tengo una bonita iglesia, tengo una bonita empresa, tú me has bendecido tanto, Señor. Pero entiendo que hay un propósito más grande para mi vida. Y aunque quizás sea difícil, sea duro, Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y en ese momento Jesús literalmente decide dejar su ministerio, decide dejar sus días aquí en la tierra y entregarse completamente al propósito eterno del Señor. De manera que Dios escucha esta oración y lo toma y horas después es llevado a la cruz. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera ido a la cruz? Productivo, seguramente Él hubiera levantado cosas, hubiera hecho milagros y seguramente Dios hubiera dado una provisión para que tú y yo fuésemos salvos. Todo esto suena como hereje o suena raro quizás a tus oídos, pero quiero que lo medites. Lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Cuando Jesús hace esta oración y le dice al Señor, su Dios, su Padre,
que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento Dios lo toma y lo pone en la cruz. Y una vez que es llevado a la cruz, su ministerio, su legado se hace tan grande que toda la humanidad es bendecida por causa de lo que Él hace. Ahora yo te pregunto, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Que Jesús hubiera sido un predicador, un maestro por 40 años o haber ido a la cruz? La respuesta es sencilla. Es mejor que Él hubiera ido a la cruz. O en otras palabras, es mejor que Él hubiera cumplido o que Él haya cumplido su propósito haciendo la voluntad del Padre. Ahora quiero decirte lo siguiente. Hay un punto donde tú tienes que entender que estás calificado. Que eres tan santo como Jesús. ¿Qué tan santo? Tan santo como si nunca hubiéramos pecado. Tienes que entender que hay un punto donde la naturaleza de Dios ha sido puesta en ti. ¿De qué manera? De manera que puedes decir confiadamente, el Padre y yo somos uno, o tenemos esta misma naturaleza. Ahora hay un punto donde tú puedes concluir y decir, y a partir de esta conclusión establecer una realidad en tu vida. ¿Y cuál es esta realidad? Que tú eres tan justo como Jesús, que delante de la ley has sido justificado, que la obediencia de Jesús me permite ser tan justo como Él. Entonces tú tienes un estado como el de Jesús, estás calificado, estás en la misma posición que Jesús. Ahora, tú puedes ir por la vida y empiezas a producir, empiezas a agrandar, empiezas a multiplicar, empiezas a ver la bendición de Dios siguiéndote por donde vas. Y seguramente tú puedes establecer un ministerio, una iglesia, una vida victoriosa en ese sentido. O puedes hacer la misma oración que hizo Jesús y decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Te entrego mis sueños, te entrego mis planes, te entrego mis deseos. Yo quiero ir en esta dirección, pero hoy te entrego el control de todo lo que soy, de todo lo que hago, de todo lo que amo, para que tú, Señor, me lleves en la dirección contraria. Y te aseguro que el Señor escucha tu oración. El Señor mira tu corazón. Y Él te toma. Y te lleva a donde quizás no pensabas estar. Delante de personas que quizás nunca imaginaste conocer. Y lo que el Señor hace es que de pronto multiplica lo que tú eres, lo que tú tienes. Y es tanto el impacto que Él hace contigo porque estás cumpliendo literalmente el propósito para el cual fuiste enviado. Ahora, si tú quieres renunciar a tu propósito, necesitas arrepentirte, necesitas entender que aunque tú tienes sueños y planes y deseos y cosas muy padres en tu cabeza por establecer, lo más importante es que puedas concluir que no se haga tu voluntad, sino la voluntad del Señor. Termino con este ejemplo. De pronto el apóstol Pablo se convierte de ser un perseguidor de la iglesia, empieza ahora a ser un discípulo, de manera que al principio como que los propios discípulos que ya estaban desconfían de él y dicen, no, pues este perseguía a la iglesia, yo he escuchado que este ha matado cristianos, no sé qué hace con nosotros, seguramente es un traidor. Pero Pablo está aprendiendo, Pablo está en un discipulado. Pablo de pronto está escuchando la obra de Jesús. Pablo es llevado inclusive al tercer cielo y Dios le muestra, le da la revelación o la interpretación de la obra de Jesús. Y Pablo empieza a entender que él es calificado, que él es justo, que aunque su pasado sea un pasado de perseguidor, aunque su pasado sea un pasado de asesino, de gente inocente, aunque él también concluye en Filipenses que si él tuviera algo de qué gloriarse, él lo podría hacer porque él es un israelita, él es un fariseo, él es de la tribu de Benjamín, él es de los grandes. Pero de pronto Pablo entiende que eso no lo llena o que eso para él es basura y empieza a mirar la obra de Jesús. De manera que cuando él empieza a ver la obra de Jesús y empieza a hablar este mensaje, empieza a predicar y a vivir este mensaje, él empieza a producir.
Dice la Biblia en Hechos que él va a la iglesia que está en Antioquía y está un año allí enseñando este entendimiento que él tiene acerca de Jesús. Y la iglesia de Antioquía empieza a ser edificada, empieza a crecer, y un día vienen y están ministrando al Señor, están metidos ahí con el Señor, y el Espíritu Santo habla y dice: separar a estos dos, entre ellos Pablo, porque tengo una obra, tengo un ministerio para ellos. Ahora Pablo en algún momento de su vida ha entendido y ha aceptado que es mejor hacer la voluntad del Señor, que es mejor ser consumido en los planes de Dios que ser consumido en tus propios planes. Pablo entiende que es mejor, que conviene más, que es más sensato venir y decirle: Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y Dios lo toma. Y parte del propósito de Pablo es que es encarcelado, es hecho prisionero por el Imperio Romano y pasa tiempo encarcelado. Pero mientras él está encarcelado y no puede viajar y no puede predicar libremente, él está escribiendo sus cartas, él está escribiendo Romanos, está escribiendo Efesios, está escribiendo Filipenses, Corintios. Y básicamente 2/3 partes del Nuevo Testamento surgen de esa estancia que Pablo tiene en la cárcel. Y Dios usa ese momento para que tú y yo podamos ser bendecidos. Porque si Pablo de pronto se extingue o muere o él no pasa por este proceso, seguramente no conoceríamos lo que hoy sabemos, lo que hoy entendemos acerca de la obra de Jesús. De manera que cuando Pablo decide entregarse como un sacrificio vivo delante de Dios, como un holocausto quemado, el Señor lo toma. El Señor lo lleva delante de gobernantes, delante de reyes. Lo lleva hasta la misma capital del imperio en Roma. Y Pablo trasciende. Pablo es un líder importante, es de las personas más influyentes de ese siglo y quizás de la humanidad, porque esto empieza a internacionalizar, empieza a llevar este mensaje. A predicar. Ahora tú conoces el final de Pablo y si no lo conoces te lo voy a decir. Él muere en Roma. Lo más seguro es que muera decapitado porque era un ciudadano romano. ¿Dónde está tu grandeza, Pablo? No que eras un apóstol, no que Dios te había llamado, no que habías levantado muchas iglesias. Todo eso es cierto, pero lo que tienes que entender es que Pablo decidió presentarse como un holocausto quemado. Decidió presentarse como un sacrificio vivo, agradable delante de Dios y ser consumido en los propósitos y en los planes del Señor. Mi última invitación es que después de haber escuchado estas lecciones, después de haber tomado tiempo para realizar cada una de las tareas, de las lecturas, tú puedas concluir que lo mejor o la mejor decisión que puedes tomar es decirle al Señor: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Tómame para tus planes, para tus propósitos. Yo renuncio a mis planes, a mis propósitos, a mis sueños. Y yo te puedo decir que una vez que tú haces esto de corazón, el Señor te toma y te lleva a alcanzar cosas que jamás hubieras alcanzado, a hacer un impacto tan grande que por ti mismo jamás habrías logrado. Y empiezas literalmente a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Me gustaría terminar haciendo una oración y me gustaría que siguieras todos estos días meditando y orando y preguntándole al Señor todas estas cosas que yo te he compartido de manera muy breve. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por que nos permites terminar con estas lecciones. Gracias, Señor, porque fueron muy buenos estos tiempos, porque realmente hemos invertido en el reino, porque realmente hemos sido edificados, confortados. Y te pedimos, Señor,
que podamos ser un holocausto quemado, que podamos ser consumidos en tus planes, en tus propósitos, que podamos ser hallados, como dijo el apóstol Pablo, en tu justicia y no en nuestra propia justicia, que podamos ser hallados fieles, que podamos ser hallados como obreros aprobados, que podamos ser hallados como esas 5 vírgenes prudentes que estuvieron listos o listas esperando que su Señor regresara. Te pedimos, Señor, que tú nos tomes y lleves nuestra vida a ese lugar donde seamos consumidos, donde seamos quemados en tus planes. La verdad tenemos un estado, la verdad tenemos tu naturaleza, tu justicia, tu poder, tu autoridad. Y hemos empezado a producir victoria, hemos empezado a producir el reino en la tierra, hemos empezado a multiplicar esta herencia que nos has dado, Señor. Y seguramente que podemos vivir años así, pero hoy hemos decidido que tú nos tomes, Señor. Hoy hemos decidido consumirnos en tus planes, en tus propósitos, en tus sueños. Nos unimos a lo que tú estás haciendo en esta generación. Estamos calificados. Tenemos el cielo a nuestro favor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén. Pues me dio gusto que hayas estado aquí. Me dio gusto que hayas podido escuchar, que hayas podido terminar esta etapa o este ciclo. Hoy nos tocó estar a la distancia. Hoy nos tocó estar de una manera impersonal. Pero yo confío y estoy convencido de que el Espíritu Santo nos guía y que Él solamente usa hombres y mujeres. Él usa quizás estas tecnologías, pero el Espíritu Santo es Señor. Y el Espíritu Santo está ahí contigo, tocando tu corazón, redarguyendo tu espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro Maestro, por ser nuestro ayudador. Gracias, Señor. Mándame tus comentarios, mándame tus likes, mándame tus corazoncitos también. Y pues gracias por haber tomado este tiempo. Fue un honor, una bendición para mí el poder haber compartido esto contigo. Me voy edificado, me voy bendecido y creo y confío en que tú también. Si necesitas el manual del discipulado, escríbenos un mensaje y con gusto te lo hacemos llegar. Gracias y que Dios te bendiga desde Comunidad La Viña, donde Dios habita. Hasta luego, bendiciones.